Gonzalo, a partir de ahora vas a decir en todos los programas un farsante de tomo y lomo, esa expresión. Sí, primero un farsante de agupa y luego un farsante de tomo y lomo. Estás escuchando L3, la regla del 3, el podcast de videojuegos en el que siempre somos 3, con Pablo Sánchez de Rojas, Abel Morán y Gonzalo Díaz. Hola, 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 videoplayeros y videoplayeras, y bienvenidos a un nuevo programa de L3, la regla del 3, el podcast de videojuegos donde siempre somos 3. Ya estamos aquí, ya hemos vuelto después de 7 días de espera, nada más que una semanita para ofreceros, bueno, pues lo que mejor se nos da y lo que más nos gusta hacer, que es sentarnos aquí, hablar de videojuegos, hablar de desarrolladores, hablar de buscaminas, pero hey, no me quiero adelantar porque las secciones que tenemos hoy son de las verdaderamente poderosas. Como nuestra primera sección, el Buscaminas, en la que Abel nos va a hablar del maravilloso y desconocido documental del rey de Donkey Kong, o también el biogame que nos ha traído Gonzalo hablando de una legendaria figura del mundo del videojuego, como es Shinji Mikami. Y yo hoy no tengo sección, pero no os preocupéis porque estaré aquí conduciendo el programa, estaremos aquí participando también en nuestras secciones habituales, como es el Cargando, en el que calentamos motores. Y hablando de calentar motores, no quiero dilatar esta presentación mucho tiempo más, porque hay que dar paso a las presentaciones. Y es que este podcast es como el país de nunca jamás, en el que nunca nos hacemos mayores, y para eso tenemos a Abel Morán, nuestro Peter Pan particular, que nunca ha crecido y le encanta secuestrar niños. Abel, tío, ¿qué tal estás? Menudo jardín en el que me metes. Pues bien. La verdad es que soy el que menos envejece de los tres, por lo que sea. Soy el que menos envejece. Parece que sigo teniendo 28 años. Eres el que más te cuidas. Eso ya no me atrevo yo a decirlo. Pero bueno. Pero nada, con muchas ganas de contaros esta historia, que este Buscaminas. Y por supuesto de saber más sobre Shinji Mikami y de todo lo que tengamos que hablar hoy. Pues efectivamente, porque para hablar también está Gonzalo Díaz, que en su habitual papel de antagonista, Gonzalo, tío, te ha tocado ser el Capitán Garfio. Siento que seas un hombre mutilado, pero por lo menos tienes mucho carisma y tienes buena planta. En el país de los ciegos, el tuerto es el rey, efectivamente. En el mundo de los trileros, el manco no tiene oportunidad. Pues esta es la movida. Gracias, chavales. Estoy encantado de estar aquí con vosotros otra vez. Y ¿puedo decir una cosa? Peter Pan es una historia excepcionalmente macabra y que merece mucho la pena releerse a lo largo de toda una vida, tanto de pequeño como luego cuando eres adolescente y luego ya cuando eres adulto, porque sacas distintas lecturas. El día que hagamos otro especial de Halloween habrá que hablar de Peter Pan, a lo mejor. Por supuesto. Muchos de estos cuentos infantiles tienen un poco ese toque macabro que tú dices, ¿verdad? Lo de Caperucita Roja, o sea, todos son como historias súper truculentas. Todas las adaptaciones de Disney. Sí, o sea, realmente las adaptaciones al final pues están hechas para un público mayoritario, pero los cuentos al final es como la Biblia, o sea, no dejan de ser normas para mantener a los niños a salvo, y la Biblia pues normas de conducta ética para que la población no se mate y reine el caos Mad Max. Pero a veces nos gusta el caos Mad Max. Bueno, pues intentemos que ese caos esté controlado, porque entre uno y otro, entre Peter Pan y el Capitán Garfio, tenía que estar aquí también la buena de Campanilla. En este caso yo, Pablo Sánchez de Rojas, que os echaré a todos, a vosotros chicos y también a nuestros oyentes, unos buenos polvetes para llevaros volando al país de nunca jamás, y para recordaros también que tenemos un Twitter, @laregladeltres, donde nos podéis seguir, donde vamos publicando todas nuestras novedades, vamos publicando fragmentos de nuestros episodios, publicamos también memes muy estúpidos, la mayor parte del tiempo son memes,
Y también, sobre todo, recordaros que si os gusta este programa, si seguís nuestro proyecto, pues oye, suscribiros en iVoox y darle a me gusta y comentar, pues siempre son interacciones que al algoritmo, ¿verdad? El algoritmo como ese ente etéreo e intangible, pero que nos gobierna a todos. Y que bueno, porque va a ayudar a que este podcast siga creciendo y que cada vez seamos más L3ers, que sé que os gusta mucho esa palabra, ¿verdad? Dios, qué horror. Y ahora sí, sin más dilación, vamos a entrar en nuestra pantalla de carga habitual, cargando. Oye, antes de que empiece el programa, ¿por qué no charlamos un rato dentro cargando? Chicos, no sé vosotros, yo estoy teniendo una época de jugar bastante, de pegarle bastante al vicio, en PC, en consola, sobremesa, portátil, un poquito de todo, pero antes de hablar yo, quiero que me empiece a contar, pues Abel, por ejemplo, a qué ha estado jugando con esa flamante PlayStation 4. Pues sí, Pablo, estoy jugando a God of War, en esa flamante PlayStation 4 que me has dejado tú. ¿Y qué decir? Pues es que tampoco me voy a dilatar mucho porque es un juegaco. Es un juegaco. ¿Por dónde vas? ¿Le has pegado mucho? Me cargué hace no mucho un dragón. Ah, está muy guapa esa parte, ¿eh? Sí, está muy guapa. Es como un ascensor o algo así que vas subiendo y te va persiguiendo el dragón, ¿puede ser? Sí, y luego tienes que luchar contra él fuera. Sí, y ahora sí, mismo, sí. Pero ahora mismo estoy un poquito más adelante. Estoy justo donde el gigante hay un gigante caído y un martillo, el cual... Bueno, pues tienes que derribar para intentar hacer un agujero en el suelo. No voy a decir mucho por si hay alguien que no lo ha jugado. Y voy por esa parte justo, o sea, ya he conseguido tirar el martillo. Está Y guapa, nada, el juego. me está encantando. Me está encantando. Si por ponerle alguna queja, lo único que diría es que en determinados puntos sí que se vuelve muy lineal. Y tienes como esa zona central, la de los 7 mares, en la Sí. cual... Sí que por ahí tienes más amplitud, pero luego el resto del juego tiende a ser bastante más lineal, aunque, ¿sabes? Normalmente cuando te desvías es porque vas a un secreto. Pero Sí, un cofre o alguna historia, ¿no? justo. Pero ya está. O sea, técnicamente se ve de lujo, es un No, gusto y God of War es que además jugarlo. siempre ha sido lineal, ¿no? Dentro de la saga. Sí, ¿Verdad que ahora como que cambia un poco el ritmo, le dan... Yo creo que precisamente este es el que más cosas extra puedes hacer. O sea, Sí, la sí. reformulación de la saga con ese combate más tipo... bueno, Dark Souls está mal dicho porque ya todo parece Dark Souls. No, pero al sí, hombro, con ese- sí. Sí, ese combate es verdad que aquí lo que dice Abel, ¿no? Ese HUD central tal te da no solo poder ir al meollo de la cuestión, sino que hay más cosas opcionales, porque en los anteriores Sí. las opcionales eran más como en un sistema de plataforma, ¿sabes? Cuando te hacías una pantalla de Crash Bandicoot, que sí, podías coger una gema, pero estaba dentro del recorrido. Aquí te puedes desviar bastante más. Yo creo que es el que más libertad ha tenido. claro, con respecto a otros God of War, sí, 100%. Pero claro, me refiero que dentro de la historia, o sea, porque tú estás hablando de misiones secundarias, y ahí si decides irte a una misión secundaria, que es justo en este mar, puedes irte a determinados sitios. Pero si tú avanzas en el modo historia, sabes que si sigues de frente vas a seguir avanzando. Y si en algún momento dado te has dejado por lo que sea un camino sin mirar, sabes que vas a volver y que ese camino te va a llevar a un cofre, lo que decía Pablo, a un secreto X, el que sea. Pero al margen de esas misiones secundarias, pues eso me refería yo, que es muy lineal en este sentido. Pero luego en el combate es brutal, como siempre ha sido Sí. God of War, más muy fluido, el niño se puede hacer un poco cansino a veces, pero mola en el combate también, el apoyo que da. Y... El tema del hacha es una novedad también muy chula, porque siempre habían sido las cuchillas del caos y en este de repente Sí. te cambian al hacha, que no tiene nada que ver, pero que mola un montón cómo se maneja, la versatilidad que tiene. El hacha es lo mejor que se ha hecho nunca. El Leviatán, creo que se El llama. hacha, lanzarlo y que te devuelva, macho, eso es una barbaridad. Hay momentos en los que el hacha incluso me recuerda a las cuchillas del caos. O sea, cuando lanzas el hacha y vuelve girando, dando vueltas en horizontal y la agarras y tú giras con el hacha, ese combo
es como muy de las cuchillas. O sea, no lo sé, me recuerda... Muy de la vieja escuela, ¿no? De hack and slash. Sí, justo. Nada, pues eso. Un juegarral, un GOTY. Ya está. Sí, de lo mejor de la consola para mí, ¿eh? Y ya todavía te queda por ver cositas. Claro, luego aparte es que la historia ya está molando. Hay veces que intento no hacer muchas misiones secundarias también para que no se me alarguen demasiado, pero me dejo fluir. O sea, si me apetecen las hago. Ha habido una que había un fantasma, por ejemplo, que decía sí, te conectaré con tu madre, y yo dije, paso. Y oí al niño decir, podríamos hacerlo, no sé qué, a ver si podemos hablar con mamá. Y dije, ya me has jodido, tío, venga, vale, vamos a hacerla, ¿sabes? Y de hecho Kratos dice, no, que es un desaborío. Kratos es un desaborío. Pero, pues decidí hacerla solo porque me dio penilla. Chico. Voy. Ya, sí, chico. Y me gusta también mucho el cultural que ha tomado Kratos, que llama chico como si fuera de Madrid al niño, o que dice mucho cabeza. Dice cabeza, como si fuera andaluz. ¿Qué dices, tío? ¿Qué versión estás jugando? Ese no es el que te he dejado yo, ¿eh? Te estás jugando God of War. El verbatim, El verbatim de God of War. Dice por mis sacáis. ¿Qué dice? No, joder, pero a mí... ¿Dónde vamos, cabeza? Claro. Que no dice chico, dice y yo. Claro. No, pero no me acuerdo cómo se llama ahora. Mimir o algo así. A mimir. Mimir Sí. le dice. Ahora a mimir. Y le corta la cabeza. No le dice a mimir, le dice cabeza. Es verdad. ¿No os acordáis de eso? Sí. Le dice cabeza. Claro. A ver, Y cuando le dice cabeza, yo no puedo evitar pensar que es un señor andaluz muy enfadado con una voz muy grave. Pero Cabeza. y no te gusta mucho cuando dice voy. Sí. ¿Sabes lo que me raya? ¿Qué? Me raya mucho cuando le das la vuelta rápida, el giro rápido, que no está doblado. O sea, tiene muy buena voz, el Kratos en inglés tiene una voz espectacular, y en castellano también tiene muy buena voz. Pero claro, habla normal con una voz y cuando se gira hace... Y es completamente distinto a la voz en español. Pero bueno, es un detallito, simplemente tonto. Bueno, pues aparte de eso, Gonzalo, ¿tú a qué juego de calvos barbudos has estado jugando últimamente? Yo no he estado jugando a ningún juego de calvos barbudos. Yo he jugado y me he pasado... Oh. Es que... está siendo... Como deseabas decirlo, eso. Te encanta esa frase. No, llevo 3 semanas consecutivas o 4 semanas consecutivas pasándome juegos. Madre. Estoy en racha. Pues he jugado y me he pasado un juego que tiene todo el sentido que haya jugado y me lo haya pasado. ¿Por qué? Porque si recordáis, cuando hice en capítulos anteriores, previously, en El 3, la regla del 3, the rule of 3, en el 3, pues previamente yo hice un top Inmortales sobre JRPGs, juegos tácticos, ¿no? RPGs tácticos. Y en el top grande puse un gran juego, que en teoría íbamos a tener noticias y una entrega ahora, que es un remake de sus 2 juegos que salieron para Game Boy Advance, que es Advance Wars. Sí. Pues ante... ¿Pero lo has jugado en un emulador o qué? No, ante la falta de azúcar, pues he cogido Stevia. Y me he pasado Tiny Metal. ¿Sabéis que? O sea, no me asustes que has dicho Stevia y estaba yo pensando en Stadia y me ha dado así como un... Me ha dado, no, ya, justo, ¿no? Me hubieran devuelto el dinero. Tiny Metal, ¿vale? Tiny Metal, que no sé si lo conocéis, buscarlo si no. Es un juego, obviamente, pues un juego de rol táctico, ¿no? Por turnos, que además es total heredero de la fórmula Advance Wars. Es un proyecto... Está súper inspirado. Claro, es un proyecto independiente, ¿no? Desarrollado por Area 35 y publicado por Antis, que me gusta mucho lo de Antis porque son... ¿sabes? Son tías. Y bueno, básicamente es bastante igual. El concepto es un poco el mismo, es pues estos mapas de vista isométrica subdivididos en casillas y con la fórmula Advance Wars, que es pues ir conquistando partes que te van dando recursos y que puedes ir generando nuevas unidades. Está bastante bien, o sea, es un juego que realmente llevaba mucho tiempo y recordaba con mucho cariño Advance Wars. Es decir, que quizá tiene un pico de dificultad un poco mal medido, porque te pasas la mayor parte del juego dándote un paseo y las últimas 2-3 misiones de repente tienen una escalada de violencia
demasiado para el cuerpo y con una agresividad, o sea, la IA enemiga pasa de ser pasiva a de repente ser totalmente agresiva, en plan de y te voy a comer la cara en el turno 1. Pero... Y te van a llamar cara comida. Sí, pero por lo demás la verdad es que es un juego bastante clásico. Otra cosa que me ha gustado mucho es que sí que heredan algo muy importante de Advance Wars, y es que a la hora de ser un juego táctico por turnos, tiene una gran diferencia, ¿no? O sea, dentro de los dos sistemas clásicos o de dos sistemas de desarrollo de unidades clásicos, pues por un lado está Fire Emblem, ¿no? Que tienes héroes diferenciados y que si los pierdes, pues estás perdiendo lo que ese héroe te aportaba, y en este caso, pues Advance Wars no es ese efecto porque tienes fábricas y vas generando unidades. ¿Qué sentido tiene hacer esto? En el sentido de que obviamente las batallas se alargan más, porque hasta que no acabas con los recursos del rival, lo conquistas todo o de verdad matas a todas las unidades que hay sobre el campo, digamos que no das por una flawless victory, pero sí que tiene el sentido de que es un sistema que tiene que estar mejor balanceado que el de los héroes. El de los héroes al final, pues tú te haces como tu equipo, como si fuera un RPG, ahora sí, donde bueno, pues te haces un poco tu party de los que más se adaptan a tu estilo de juego y los vas usando. En este caso, estos juegos que puedes ir generando unidades de manera infinita mientras te vayan siguiendo los recursos, la clave es que el plantel esté bien balanceado, es decir, que a medida que avance el juego, pues de repente te des cuenta que la infantería no vale para nada y lo único que vale es tener tanques, o que solo hay que usar aviones, o que solo hay que usar X. Es decir, es un poco más complejo pero bastante interesante el hecho de que todas las unidades sigan manteniendo su utilidad a lo largo del desarrollo del juego, y creo que eso Advance Wars lo hace muy bien, y Tiny Metal, que es, ya digo, hijo y heredero, lo hace bastante bien también. O sea, todas las unidades son útiles, es necesario que vayas teniendo mucha infantería para poder hacerte con todas las cosas que tienes que conquistar. Es necesario también tener unidades así que son rápidas, aunque un poco más débiles, para poder tener visibilidad sobre el campo. Es decir, todo se va desarrollando bastante bien. Quizá palidece un poco a mi estilo de juego, palidece un poco las unidades de ataque indirecto, que son bastante escasas. Pero bueno, esto es una cosa meramente personal. Y lo que también me gusta mucho es una incorporación que esto no tiene Advance Wars, y es que, bueno, no sé si alguno... Yo sé que Abel ha jugado Advance Wars, pero Pablo, yo no sé si tú conoces un poco la fórmula. Yo sí he jugado a Advance Wars, pero no mucho, poquito. Claro, pues dentro de esto, Tiny Metal tiene una cosa guay, y es que también apuesta un poco por el sistema de avatar, y hay como unos ciertos puntos en el mapa en el cual puedes desplegar una unidad, que es como una unidad conocida, pero que tiene nombre, que se supone que es como mejor, porque es como si fuera un héroe. Y a estos los puedes ir, cuantos más los uses y más batallas ganes con ellos, o sea, más enfrentamientos directos con otras unidades y demás ganes, van subiendo como de nivel. Entonces, esto es guay porque dentro de usar unidades que más o menos son prescindibles o reciclables, porque puedes irlas generando, de repente te pone una unidad, pues un tanque normal y corriente, una unidad de tanques, que aquí se llaman Metal, porque tienen que ir al lore del juego. Porque Tiny Metal. Porque es Tiny Metal. Pues de repente te das cuenta que está Greg McPherson, que es el héroe de los Metal. Y está Scott McTominay, que es jugador de fútbol, pero al mismo tiempo es el héroe de la infantería normal, de lo normal. No te has inventado estos nombres, son los nombres de verdad. Uno es un jugador de fútbol y el otro me lo he inventado Máximo. Entonces, es que digo, tienen nombre completamente de random. Sí. Scott o sea, McPherson. Sí, los nombres son así, pero son totalmente random. Y es así y eso es guay, porque dentro de, ya te digo, o sea, son todos forman parte de las unidades como más básicas y son mejores que la unidad básica generada, y a medida que más los uses y más acciones hagan y más victorias realices, más suben de nivel, por lo tanto van siendo mejores. Nunca son las mejores unidades, es decir, nunca hay el mejor tanque, no hay un héroe que sea el mejor tanque, ni el mejor soporte aéreo, no hay un héroe que sea eso, pero sí que son como pues eso, el helicóptero, no sé qué, unidades como muy versátiles, pero que mejoran mucho su rendimiento, y eso está guay porque también se ve un poco lo que más usas y lo que más te lleva. Por lo demás,
ya digo, es un juego que me ha gustado bastante, que es cortito, son unas 7, 8 horas. Y quizá, bueno, lo que palidece también es un poco su guión. Creo que lo que funciona muy bien es a nivel jugable el hecho de la fórmula que tiene, que es Advance Wars, y que teniendo en cuenta que Advance Wars pues desapareció un poco del mapa, pues este indie es total heredero y ya digo, tiene otras incorporaciones y funciona muy bien, pero bueno, el guión es un guión sin más de escenario de guerra, con alguna que otra traición y con algunas cosas que dices tú, bueno, esto es una patochada al final, es un MacGuffin que es donde nos lleva a que nos peguemos y ya está. Y también voy a decir otra cosa, que es que me gusta mucho que en el desarrollo parte de las unidades especiales o unidades que a lo mejor no vas teniendo a lo largo del modo historia normal, nacen de que seas capaz de explorar muy bien los mapas para obtener misiones secretas. Y ahí vas obteniendo otras unidades que son chulas. ¿Está? Esto es lo que he hecho. Me ha gustado mucho, lo recomiendo. Bastante guapo, sí. Está en PS4, Switch, no sé si está en Steam también y en todas partes. Sí. Así que jugadlo. Bueno, pues yo he estado jugando a unas cuantas cosillas, pero hoy voy a hablar de dos, las que me apetece hablar. Y los dos son indie. Empiezo por un gran pendiente que tenía desde hace mucho tiempo. Nunca había llegado el momento de jugarlo, no terminaba de encontrar una excusa para darle. Y como fue mi cumpleaños, me lo hice de autorregalo. Estaba rebajado en Steam y dije, tiene que caer, por 6 eurillos tiene que caer. Y he jugado y me he pasado, como diría Gonzalo, Sayonara Wild Hearts, un juegazo que me ha sorprendido muchísimo, a pesar de que ya iba sobre aviso de que era un gran juego. Me ha encantado, es una experiencia muy... El juego de los corazones. Los corazones salvajes. Hablábamos el otro día en el checkpoint de los corazones salvajes, pues este es Sayonara Corazones Salvajes. Hasta Lue, Corazones Salvajes. Pues me ha encantado, es una experiencia muy breve, muy contenida, ya digo que quien se lo vaya a comprar que no se lleve a equívocos porque en 1 hora y media, 2 horas te lo puedes haber pasado perfectamente. El nivel de desafío tampoco es grande, o sea, de hecho lo que es pasarse el juego no tiene ningún tipo de dificultad y si mueres 3 o 4 veces seguidas en un punto, el juego rápidamente te va a decir que si te quieres saltar el nivel y pasar al siguiente, porque no va de eso tampoco. Va de una experiencia audiovisual absolutamente alucinante y con un gameplay basado únicamente en un botón y las flechas de dirección. No tiene más. Se maneja muchas veces como si fuera un juego de móvil de estos que son un endless runner en los que tienes que ir como moviendo de izquierda a derecha para esquivar obstáculos y conseguir monedas o como llamemos al recurso corazones como puede ser en este juego. Pero de este planteamiento, el juego, ya digo, que en unos pocos niveles consigue transformar la propuesta de formas tremendamente originales. Además, hay muchos niveles en los que el propio gameplay va variando a lo largo del propio nivel, de manera que no es una única mecánica la que nos propone, sino que de repente cambia la perspectiva, se ve desde arriba, se ve desde un lado, tenemos que pulsar un botón en un momento justo. No sé, me ha gustado un montón. Me parece súper recomendable. No sé si vosotros alguno lo habéis jugado, chicos. No, yo no, o sea, sí que lo conozco. Yo me lo he pasado. ¿Tú te lo has pasado, Gorko? Yo sí, yo me lo he pasado. Es uno de los indies que jugué y me lo pasé y me lo gocé muchísimo y creo que es uno de esos indies que valora mucho la experiencia jugable en el sentido de que todo el mundo la pueda completar porque lo importante es el mensaje que transmite. Y está muy guay. Me gustó un montón. Y creo que además siempre ha gestionado un precio bastante bajo, además. O sea, que con rebajas... Sí, yo ya digo, lo compré a 6 euros, pero igual de normal está a 12 o algo así. O sea, está muy muy bien. Y luego es que el tema de la música, el tema de cómo se funde todo con la experiencia visual para crear como ese sentimiento sinestésico, está súper bien. Es muy recomendable. Y luego otro que también está muy muy bien, aunque este todavía no me lo he pasado porque dura un poquitín más y lo tengo a medias, es el Tunic. Otro de los juegazos indies de este año, me parece que salió, creo que está en Game Pass y demás. Y yo lo estoy jugando en Play 5 y me está flipando. O sea, sabía que era muy bueno, pero me está pareciendo una absoluta maravilla. Tiene un toque como medio aventurero rolero,
como tipo, siempre lo comparan rollo Zelda, de hecho el zorrete va como vestido como Link, así de verde, va con la espada, va con el escudo que parece que tiene el escudo de Hyrule dentro. Tiene los colores del escudo iliano, sí. Sí, por eso. También me recuerda mucho a Alundra en algunas cosas, ¿no? Como en el sentido de que tienes como este hub central desde el que accedes a todas las mazmorras, pero bueno, creo que esto también es la forma un poco en la que funciona, pues por ejemplo, a Link to the Past y probablemente muchos de la franquicia Zelda. Pero lo que más me está gustando, y es la originalidad, bueno, al margen de que sea el Dark Souls de los juegos, de los indie, de los aventura. Pesados con el Dark Souls de todo. Ya, aunque esto da mucho asco, pero bueno, sí que es verdad que tiene ese sistema de hogueras, tiene que cada vez que te mueres, pues pierdes monedas y tienes que ir a recuperar tu alma, es decir, aquí hay elementos, pues, Dark Soulescos, Hollow Knightescos, o como lo queramos llamar. Pero es que aparte de esto, o sea, esto no es el único atractivo del juego. En primer lugar, a mí me encanta lo críptico que es. Es un juego que no tiene ningún tipo de tutorial, no te da ningún tipo de ayudas. Las únicas ayudas que tienen son a través de unas hojas de manual, que de hecho son uno de los coleccionables del juego, que tienes que ir encontrando a lo largo del mundo, escondidas en las mazmorras y demás. Vas encontrando hojas de manuales. Y estas hojas de manuales no es un simple coleccionable, sino que te ayuda además a saber no solo cómo manejar al personaje, cómo interpretar las distintas habilidades, magias y objetos, sino también muchas veces a saber a dónde tienes que ir y a saber cuál es el objetivo de ciertas zonas, o a ayudarte también en momentos muy concretos de la aventura. Y no te creas tampoco que esta ayuda te la van a poner fácil, porque son manuales que no están en un idioma inteligible por los humanos, están como en una especie de lengua rúnica muy extraña, y entonces casi son solo las ayudas visuales las que uno tiene que interpretar para extraer de ahí toda la información útil que se pueda, ¿no? Y aquí rompo verdaderamente una lanza a favor de esta idea, porque funciona realmente bien, y es que hay muchos momentos que realmente tienes que sumergirte en el manual para, en un margen, en una esquina, encontrar de repente justo ese fragmento de información que necesitabas para desatascarte del momento en el que estás. Y me recuerda mucho a Ni no Kuni, ¿no? Ni no Kuni también tiene ese tipo de mecánicas. Es que no he jugado a Ni no Kuni, no sé. Puede ser. Bueno, no sé, creo recordar, si no me equivoco, Gorko, tú has jugado a Ni no Kuni también, ¿no? Sí. Y creo que sí que tiene eso precisamente, el buscar en libros, y es como si tuvieras que sumergirte en el libro, encontrar ese detalle que te sirve para desentrañar otro misterio o traducir algún hechizo o cosas así. Pues luego, aparte de esto, también me ha gustado muchísimo, ya con esto vamos cerrando, pero me ha gustado mucho el diseño de niveles, que bebiendo mucho de Dark Souls, también por el tema de los atajos, ¿no? Pues que de repente una zona que ya habías visitado, pues vuelves por otro lado, activas una palanca, se baja un puente y de repente están enlazadas y dices, qué maravilla, tal. Y cosas de este tipo pues ocurre muy a menudo, pero no solo esto, sino que es que también hay un montón de caminos que están ocultos en el mapa, porque el juego tiene una visión isométrica que también de forma muy inteligente te esconde ciertos elementos, muchas veces cofres, escaleras, pero también, como digo, pues caminos a través de los cuales, pues si tú estás investigando y explorando con mucha calma, pues muy frecuentemente acabas encontrando resquicios entre los muros, entre las paredes, que te llevan o que te llevan a lo mejor a un cofre oculto con algo muy útil que te va a servir, o que sean directamente incluso un atajo escondido que te saca a una zona nueva, o te saca a una zona que ya conocías pero por otro camino. En fin, un diseño de niveles bastante intrincado, bastante chulo, y que además con los pequeños mapitas que vas encontrando en el manual que mencionaba antes, pues también se funde de forma muy satisfactoria de explorar, porque una vez tienes el mapa de una zona, si vas mirando cachito por cachito del mapa, vas a encontrar como muchas anotaciones que alguien ha hecho a mano, como una especie de trazado a mano alzada, y ahí te van a señalar pues muchos cuevas o muchos secretos ocultos que va a merecer la pena investigar. Así que nada, a falta de terminar lo que me deben quedar, pues todavía me debe quedar la mitad del juego a lo mejor, o incluso un poco más. Me está pareciendo un juegazo y también lo recomiendo muchísimo. No sé si al precio completo, porque no sé si ha salido a 30 o 40 euros o algo así.
No sé si a precio completo, pero desde luego a nada que le veáis una rebajilla, darle una oportunidad porque os va a flipar y desde luego si lo tenéis ahí en Game Pass, pues es muy muy recomendable. Y nada, chavales, con esto ya parece que la pantalla de carga que estábamos esperando mientras nos tomábamos unas cervecitas, unas patatitas y hablábamos de lo nuestro, parece que ya ha llegado a su fin. Estamos en el menú principal, pone Pulse Start y con ello vamos a entrar en la primera sección del día. Bienvenido al Buscaminas, donde desenterramos las historias más curiosas del mundo de los videojuegos. Y nada, Bel, tú aquí siempre en el Buscaminas nos has traído historias sumamente interesantes y la de hoy, por lo poco que nos has contado antes preparando el programa, pues yo creo que también va a merecer mucho la pena. Ahora bien, hay chicha, así que sin ánimo de quitarte mucho más espacio de la sección, te voy a dejar porque esto va a merecer la pena. Pues hoy quiero contaros una historia sobre el sueño americano, sobre vencedores y vencidos, sobre David contra Goliat, o mejor dicho, sobre Mario contra Donkey Kong. Y tenemos que viajar en el tiempo hasta una época en la que los videojuegos tenían una complejidad muy distinta a la de hoy en día. Memorizar y reconocer patrones era esencial. Una época en la que si no conocías el siguiente patrón, te matarían. Esta época son los 80. Exactamente noviembre de 1982. La revista Life sacó en portada a los mejores jugadores del mundo, los cuales fueron de muchas partes de Estados Unidos para esta sesión de fotos a Iowa. Y sí, los mejores jugadores del mundo eran norteamericanos, y es que por lo que sea tampoco preguntaron fuera de Norteamérica. El caso es que fue aquí, en Iowa, donde se conocen los dos primeros personajes de nuestra historia. El primero es Billy Mitchell, un chaval de 17 años, de pelo moreno, cejijunto, mirada dura y desafiante, con un bigotillo vergonzoso, fruto de la edad. Y también nos encontramos con Steven Sanders, de 18 años, un chico de pelo rubio, cara redondeada y risueña, ojillos chicos y mirada simpática. Steven Sanders, el chico rubio, ostentaba el récord de Donkey Kong con 3.165.300 puntos. Por otro lado, Billy Mitchell, campeón de centípede con ni más ni menos que 25 millones de puntos. Ambos se enfrentaron en una competición, dos campeones mundiales jugando a un juego mítico, Donkey Kong. Pero por muy épico que suene, la realidad fue otra. Y es que Steven Sanders había mentido sobre su puntuación y solo consiguió 200.000 puntos en este enfrentamiento. No obstante, Billy Mitchell consiguió 800.000 con su primera vida de la partida. Lo vapuleó, lo reventó. Y las palabras del propio Billy Mitchell fueron: se fue con la cabeza gacha, humillado, y le hizo reconocer la verdad. Desde entonces trabajamos juntos. Steven Sanders, por su parte, opina que el hombre engrandece al hombre. Y cito: Bill me hizo mejor persona al hacerme confesar. Que el hombre engrandece al hombre parece un trato de igual a igual, aunque Billy Mitchell tiene otra manera de ver las cosas. Y comentó: le dije a Steve que él es así ahora porque sufrió la ira de Billy Mitchell. ¡Qué persona más asquerosa! Sí, aunque suene pedante y egocéntrico, Billy Mitchell consiguió ese día lo que parecía la mayor puntuación posible de Donkey Kong, con 874.300 puntos, y descubrió que el juego terminaba en la pantalla 22. Era una estrella.
En los siguientes años, cada vez que Billy iba a jugar a cualquier sitio, todos querían estar cerca, ver su partida, ver cómo jugaba. Cuando Billy Mitchell va a la máquina, todo se detiene. Un magnetismo lo rodea. Muchos decían que lo que hace es perfecto, o incluso que si programaran a la máquina para jugar contra sí misma, no podría hacerlo tan bien como Billy Mitchell. Incluso se llegó a decir que fue el primer gran jugador y el mejor jugador de juegos clásicos de nuestra era. La gente le idolatraba, y además él idolatraba aún más a su persona. En el futuro dirá de sí mismo con respecto a su negocio de salsa para pollos que la persona más versátil y mejor preparada en la industria de las alitas de pollo y salsa caliente, sí, seguro, yo. Yo tengo que decir que Billy Mitchell pega más como nombre para la salsa de pollo, tío, Billy Mitchell, que para campeón del tío. mundo de videojuegos, la verdad. Totalmente. O sea, hizo bien en cambiarse de negocio. O para personaje de Tiny Metal, también podría valer ese nombre. Billy Mitchell también. Y yo qué sé, tío, También. no sé. O sea, me da todo el asco ya todo lo que estás diciendo. Y seguía diciendo de sí mismo, hay un objetivo en la preparación, la producción. Cuando hay un objetivo de ventas, no he conocido a nadie que abarque todas esas áreas como yo. Billy Mitchell. Billy Mitchell, tal cual. Como si se le olvidara cada 2 pasos su propio nombre. ¿Te imaginas que no es egolatría, sino que es como un Alzheimer muy específico? Sí, que ¿Cómo solo me ataca su llamaba propio yo? nombre. Billy Mitchell, ¿no? Billy Mitchell, después de cada frase, dice Billy Mitchell, ¿no? Como si fuera una cita. Sí, tal cual. Bien, pues bueno, continuamos con la historia. Y es que en julio de 1999 saltó a las noticias de la televisión ya que a sus 34 años, Billy Mitchell se convirtió en la primera persona en dominar Pac-Man al registrar la primera partida perfecta. 256 pantallas de Pac-Man sin morir. Es sin duda algo impresionante, aunque el éxito no residía solo en conseguir la puntuación perfecta, sino en que fuera Billy Mitchell el que la consiguiera. A estas alturas, Billy era un gigante inalcanzable. Todos lo veían así, incluso él mismo se veía así. Motivos tenía para creérselo, y falta de humildad también. Llegó a decir también, si tengo tanta suerte, si todas las bolas rebotan a mi favor, hay algún desgraciado por ahí que se está muriendo de envidia. Llegó a decir de manera socarrona. Bien, pues ya conocéis a uno de los personajes de esta historia, Billy Mitchell. Me encantaría que fuera un farsante de AUPA de tomo y lomo. Ya, ahora lo veremos, ahora veremos por dónde lleva la historia. Ahora quiero viajar hasta Washington en 2005 para presentaros a un padre de familia. ¿No hay una música para esto? It seems today that all you see is violence in movies and sex on TV. But where are those good old-fashioned values on which we used to rely? Laugh and cry. Vale, perfecto. Pues un padre de familia, profesor de ciencias, un hombre que según él relata, tras su despido, necesitaba sentir que tenía el control sobre algo. ¿Qué puedo hacer? Así que miró la página web de Twin Galaxies, la empresa responsable de custodiar todos los récords habidos y por haber en los Estados Unidos, y vio el récord de 1982 de Billy Mitchell con 874.300 puntos, y se dijo, yo puedo superarlo. Este hombre es Steve Wiebe, un hombre de pelo corto, negro, agrisado prontamente por la edad, ojos claros, mandíbula recta y risueño, enseñando una característica separación entre los incisivos, dándole un aspecto juvenil, casi infantil. Como digo, Steve es un hombre risueño, aunque algo le impide sonreír con la mirada. Quiero daros unas pinceladas sobre el pasado de Steve, para que le conozcáis como ya conocéis a Billy Mitchell. Steve fue atleta, jugador de béisbol de joven. Llegó a la final estatal, pero no pudo lanzar. Una lesión en su brazo derecho se lo impidió. De chaval tenía un grupo y su sueño era vivir de la música. Decía su madre que solo iba a ella a verles tocar. En lo laboral, trabajó como ingeniero en Boeing, la empresa aeroespacial.
Su plan era trabajar 30 años y jubilarse, pero el día que compró su casa dio la casualidad que le despidieron. Un hombre inteligente, que era atleta, tiene talento, y por algún motivo no consiguió que nada funcionara. Pero esta vez iba a ser distinta. Solo tenía que superar la puntuación de Billy Mitchell. Una puntuación que se creía que era la más alta y que el propio juego no permitía alcanzar más, así que vamos con el intento de Steve de batir el récord mundial. Looking from a window above, it's like a story of love. Can you hear me? Came back only yesterday. I'm moving farther away. Won't you near me? Consiguió un arcade de Donkey Kong. Se aposentó en su garaje. Este sería su lugar favorito en los próximos meses. Allí pasaba horas y horas intentando superarse, aprendiendo, frustrándose e incluso acercándose peligrosamente a la puntuación de Billy Mitchell. Una de estas veces estaba Steve concentrado enfrente de la máquina. Solo estaba él, la arcade y su cámara de grabación. Llevaba 600.000 puntos en su primera vida. Nunca había ido tan bien. De seguir así, iba a superar el récord de Billy Mitchell. Esa tensión le agarrotaba la espalda, pero no podía perder la concentración, cuando de repente se empiezan a oír gritos desde el interior de la casa. I don't believe this is happening. Wipe your bottom? I will in a second, bud. Okay, bring me some toilet paper, buddy. Derek, I'm gonna get the world record, Derek. Derek, I'm gonna get the world record. Don't wait! Derek? Derek! You stop it! ¡Papá! ¡Papá! Gritos sollozando. El hijo pequeño de Steve, Derek, necesitaba a su padre. ¡Límpiame el culo! ¿Que te limpie el culo? Derek, voy a batir el récord mundial. ¡No juegues! ¡No juegues! Derek, basta ya. ¡Deja de jugar a Donkey Kong! También hay que decir que es un acting excelso esto. Nos vamos a cambiar de género, vamos a ser vamos a pasarnos a la radionovela. Pues sí, totalmente. Todo eso quedó grabado en la cinta que Steve quería mandar a Twin Galaxy. Y no es solo que quisiera enviarla, sino que la envió. Porque en esa partida, contra todo pronóstico, superó los 874.000 puntos de Billy Mitchell, consiguiendo 1.006.600 puntos. Sí, pero su hijo se quedó con mierda durante media hora en el culo. Sí, el niño, bueno, es que iba por 600.000 puntos hasta el millón, a lo mejor son 3 horas de partida. Lo consiguió. Había logrado algo que llevaba 23 años congelado en el tiempo y se convirtió en alguien famoso. Los telediarios hablaban de él, le entrevistaban en la televisión y había alcanzado a Billy Mitchell en Donkey Kong. Y además también le arrebató el título en Donkey Kong Jr., algo que Billy no podría permitir. Y también hizo una salsa para pollos aún más sabrosa, ¿no? Ya se convirtió en el némesis de Billy Mitchell. Fue por él directamente. Fue claro, por todo lo que le dolía más, en plan de... Te vas a cagar ahora. Aunque él no se pronunció, él no dijo nada. Billy Mitchell es del tipo de personas que tiene un plan por detrás siempre. Un día Steve llegó a casa y había 2 personas en su garaje mirando la máquina de arcade. Uno de ellos, Brian Q, jugador profesional de Donkey Kong. Llevaba desde 1982 intentando superar el récord establecido por Billy Mitchell y viviendo a su sombra, como uno de sus adeptos. Junto a Steven Sanders también, el chico de pelo rubio contra el que Billy compitió al inicio de la historia, ambos forman parte del séquito de Billy Mitchell. Y el otro hombre que se encontraba en el garaje es Perry Rogers, un árbitro de Twin Galaxy y vecino de Billy Mitchell. Pues bien, allanaron su casa, abrieron su máquina de Donkey Kong y empezaron a sacar fotos de todo, buscando cualquier excusa para invalidar su puntuación. Y la encontraron. Pero no en la arcade, sino en una caja con el remitente de un hombre, Roy Shield, un jugador que por encima de todas las cosas quería haber humillado a Twin Galaxy.
y al que le gustaría tener la fama y el reconocimiento que ostenta Billy Mitchell, el cual los últimos años ha aparecido varias veces en la televisión gracias a Twin Galaxy, ya que para ellos les es rentable promocionarle. Pero Twin Galaxy conocía de primera mano a Roy Shield, el cual se ofreció a comprar a Steve Wiebe una tarjeta de Donkey Kong, tras conocerlo y ver su potencial en una feria de arcades después de que se rompiera la suya y por falta de dinero no pudiera permitirse otra. Entonces aquí se beneficiarían el uno del otro. Roy se gastaría los lereles en una tarjeta y Steve tendría la oportunidad de batir el récord de Billy. No encontraron nada que indicara que hubiera sido modificada esa placa, pero aún así le tiraron su puntuación. El hecho de que estuviera el nombre de Roy pesaba demasiado. Y algo curioso es que Billy Mitchell fue uno de los evaluadores. Fue una de esas personas que determinaba si la cinta y el récord eran válidos o no. Vaya. Las palabras de Billy Mitchell al respecto fueron: no importa lo que diga, siempre acarrea controversia. Es como el aborto. Si lo apoyas, eres un hijo de tu madre. Si estás en contra, eres un hijo de tu madre. No soy Dios. No tengo todas las respuestas. Aborto para unos, banderitas americanas para otros. Sí. La asociación con Roy por parte de Steve acabó perjudicándole. Volvió a tener mala suerte y el récord mundial volvió a los 874.000 de Billy Mitchell. Pero tenía otra opción: olvidarse de su máquina y jugar en las arcades Donkey Kong de Funspot. Incluso el mismísimo Billy Mitchell decía que para él lo más importante era acudir a los lugares autorizados como Funspot y que jugar ahí hacen oficiales esas puntuaciones. Y aunque Steve Wiebe estaba acostumbrado a las decepciones en su vida, a encoger los hombros y decir ¿qué se le va a hacer?, pero esta vez no fue así, y se fue al torneo internacional de videojuegos clásicos en Funspot. Y el mejor lugar del mundo para batir récords en arcades. Y además Steve llamó a Billy Mitchell para ver si aceptaba un reto en Funspot, 1 contra 1. 2 hombres y una máquina. Suena épico, ¿verdad? Pues Billy no cogió el teléfono. Así que Steve dejó un mensaje en el contestador del que jamás obtuvo respuesta. Steve cogió un vuelo y llegó a Funspot. Se sentó enfrente de Donkey Kong y se puso a jugar. Concentrado en la pantalla, la gente pasaba por detrás sin saber que el jugador con la máxima puntuación no oficial estaba allí sentado. Pero no todos pasaban de largo. Un hombre se sentó tras Steve a ver su partida. Steve lo reconoció. Ese hombre había estado en su casa, en su garaje. Ese hombre era Brian Q, el jugador profesional de Donkey Kong y esbirro de Billy Mitchell. Q llegó a decir: Billy Mitchell es el campeón. Eso me convierte a mí en el prodigio. Tenemos al prodigio contra el novato, refiriéndose a Steve. Brian Q es el tipo de persona postergada a un segundo plano, pero en el que se siente muy cómodo. Q mantenía alerta a Billy Mitchell mediante llamadas telefónicas. Le llamó para avisarle que Steve estaba allí. Un poco después para decirle que llevaba 500.000 puntos en su primera vida. Un poco después para decirle que iba a llegar a la pantalla asesina. La pantalla asesina es la última pantalla a la que puedes acceder y en la que Mario, o Jumpman, no puede avanzar. Y simplemente salta y da vueltas muriendo irremediablemente. Pero Q no se quedó ahí. Se paseó por todo Funspot, avisando a la gente de que esta pantalla iba a aparecer, arremolinando a una pequeña multitud tras la espalda de nuestro amigo Steve. Sobra decir que Q no quería que Steve consiguiera la pantalla asesina, ya que él pretendía ser el primero en conseguirla, y su estratagema solo era para meter presión a Steve, pero le salió mal la jugada. En vez de sentirse presionado, Steve se sintió impulsado por la multitud, y tras 2 horas 27 minutos, ahí estaba la pantalla asesina. Era la primera vez que se veía una en directo en Funspot. Era un logro, pero mayor logro era que Steve había hecho 985.600 puntos
en esa partida, superando a Billy Mitchell. Y esta vez no podrían echarle para atrás su puntuación. Lo había conseguido delante de mucha gente y en un lugar autorizado. Recordemos que el mismísimo Billy Mitchell dijo que acudir a Fanspot y hacerlo en directo era lo más importante, y que jugar allí hace oficial las puntuaciones. El árbitro de Twin Galaxy dijo que es verificación pura y dura. Esto había sido un duro golpe para Billy, pero claro, él no iba a permitirlo. Envió una cinta de VHS a la cabaña de Q. Al día siguiente, Q llevó el VHS a Fanspot y arremolinó gente frente a un televisor En la cinta había una partida de Donkey Kong, en la que Billy Mitchell superaba el 1.000.000 de puntos. El largo brazo de Billy había vuelto a arrebatarle la victoria a Steve. Bueno, pero al día sí, o sea, solo un día después. Claro, porque la cinta él ya la tenía grabada desde hacía mucho tiempo. La casualidad, que ya la tenía en un cajón. Claro. Pero en un momento la cinta había dado un salto en la puntuación. ¿Qué significaba eso? ¿Trampas? Billy alegó por teléfono que era una copia y que todo era legal. Así que, sin ningún tipo de comprobación, la puntuación de 1.000.000 se subió a internet y Billy recuperó su trono tan solo un día después de haberlo perdido. Steve, derrumbado y con lágrimas en los ojos, terminó en Fanspot y cogió un vuelo de vuelta a casa con su familia. Tenía mucha mierda que limpiar. Su hijo tenía el culo morado ya. Es irónico que Billy, que siempre exigía puntuaciones en directo, mandara una cinta grabada y se llevara el récord, y Steve lo único que se llevó es la sensación de haber fallado a su familia y amigos. Y cuando todo parecía perdido, cuando parecía que las fuerzas se habían esfumado junto con la suerte, con lo que es justo, Twin Galaxy recibe una llamada de parte de los récords Guinness pidiendo de 6 a 10 puntuaciones para la edición de 2007. Así que Steve Wiebe solo piensa: habrá que ponerse a practicar. Solo hay que ir a algún sitio y superar el 1.000.000 en directo. Y aquí volvemos, con un enfrentamiento entre dos rivalidades ya históricas, como Tom y Jerry, el Madrid y el Barça, España y Francia, o Italia y Francia, o cualquier país del mundo y Francia. O unos franceses contra otros. Otros también, malditos franceses, son lo peor que le ha ocurrido a Francia. En este caso, Billy Mitchell y Steve Wiebe. Ambos quieren liderar Donkey Kong en el próximo libro de los récords. Así que esta vez el enfrentamiento parece real. Y además, el torneo es en Hollywood, Florida, lugar de residencia de Billy Mitchell. Esta vez no tiene excusa para no asistir o para enviar un VHS. Día 1 de la Dodge City de videojuegos. Aparece el coche de Billy Mitchell, pero él no baja. En su lugar desciende Steven Sanders, el chico rubio, ahora hombre, al que Billy Mitchell venció, y según Billy es como es gracias a él. Tras un vuelo con toda su familia, Steve también está aquí, ya sentado enfrente de la máquina de Donkey Kong. Steven Sanders, al que a partir de ahora llamaremos Sanders, para no equivocarnos ni confundirnos con el Steve bueno, está halconeando todas las partidas de Steve y llamando por teléfono a Billy Mitchell para tenerle al día de las puntuaciones que va consiguiendo. Todo el mundo espera el enfrentamiento entre estos dos titanes, pero Billy no aparecía. Las horas pasaban y frente a la máquina solo estaban Steve y Sanders, el cual empezó a apreciar las habilidades de Steve e incluso llegó a conocer a la esposa de Steve y a Derek, su hijo, llegando a admitir que es un gran jugador. El primer día termina con 2 partidas de 800.000 puntos y sin Billy por allí. Hay que decir que pudo haber competido contra Steve en
en Pompano Beach, en Fanspot, como ya sabemos, por supuesto, o en el California Extreme. Y sin embargo, ahora que está en su ciudad, Billy sigue sin acercarse a jugar contra él. Pero por fin llegó el día en que se conocieron en persona. Segundo día por la noche, Steve está delante del arcade y entra Billy en el local. Steve le ve de refilón, se estira y humedece los labios. Los nervios hacen acto de presencia. Billy Mitchell pasea de la mano con su esposa por la espalda de Steve. Este le saluda con un "Hey Billy", y Billy en alto contesta: "Hay gente con la que no quiero pasar mucho tiempo", y se marcha. Qué desagradable Billy, ¿eh? Sí, la verdad es que No, es Billy, para... Billy en realidad no habla tipo... Hay gente con la que no quiero pasar Sí, un pero momento. Billy es un poco el hombre asqueroso. Es un hombre asqueroso totalmente. Es el hombre asqueroso, pero por lo que dice, no por lo que dice y por cómo lo dice, pero no por nada más. O sea, es que da mucho asco este hombre, sí. Tercer día del evento y última oportunidad de Steve. Iba perdiendo vidas. Hasta Sanders se lamentaba. Y termina el evento y no consigue alcanzar la puntuación de Billy. Antes de irse del evento, el árbitro de Twin Galaxy saca a Steve ante un pequeño público para estrecharle la mano y decirle delante de todos que es un profesional, merecedor del máximo aprecio de Twin Galaxy y que están honrados de que les envíe sus cintas, siempre que quiera grabarlas y enviarlas porque creen que sus habilidades son de las mejores y que es estupendo. Entre el público asiente con la cabeza corroborando todo lo dicho Sanders, el que era un esbirro de Billy. Ahora sabe que la integridad y profesional de Steve es absoluta. Al volver a casa, Steve recibe un email de Twin Galaxy, el cual decía: Steve, tus logros en Donkey Kong fueron fantásticos. Tras reflexionar, Twin Galaxy quería disculparse por un trato tan desconsiderado. Anhelamos tus futuras hazañas y ansiamos los avances en las máximas puntuaciones que aportarás a la comunidad de Donkey Kong. De esta manera, Steve, aunque no consiguiera ser el mejor del mundo, recibió el reconocimiento por parte de la organización más importante. El 1.047.200 puntos de Billy fueron presentados a los premios Guinness. Pero, el 3 de agosto de 2006, Steve Weir consiguió 1.049.100, nuevo récord mundial, y, como dato adicional, la puntuación de Derek, el hijo cagón, es de 78.600 puntos. Fin. Menuda lucha. Oye, pues sí, muy interesante, mola el tema este del duelo de puntuaciones en el retro. Me recuerda un poco a lo que ocurre ahora en los speedruns, pero como mucho menos amigable, ¿eh? Es todo un poco más hostil, la verdad. Sí, bastante más hostil. Todo esto lo he sacado de un documental que se llama King of Kong, el cual recomiendo bastante porque está muy bien rodado y porque hablan muchas más cosas y te va a hacer empatizar mucho más con el protagonista, en este caso con Steve. Te va a hacer empatizar mucho más y le vas a coger más asco aún si cabe a Billy Mitchell. A Billy Mitchell. By Billy Mitchell, Story of Billy Mitchell. Joder, sí, de hecho creo que Hideo Kojima quiere que salga en su próximo videojuego. Me extraña, junto joder. con Norman Reedus. Implosiona el... Si están a la vez en el mismo lugar, implosiona el plató. Menudos verdes. A mí me gusta la salsa barbacoa Billy Mitchell. Me parece increíble. Esa es muy buena, tío. Pero la mexicana, ¡fua! Esa es espectacular. Pues nada, Abel, muchísimas gracias por la historia del rey de Donkey Kong. Y ha llegado el momento de darle paso a Gonzalo, que nos trae, como ya adelantábamos, una sección que a mí me gusta mucho, como todas las que tenemos, por supuesto, pero que me hace mucha ilusión porque hace bastante tiempo que no la tenemos por aquí. Es la primera vez que la tenemos en esta nueva temporada y estoy hablando, por supuesto, del Biogame.
Videogame, un homenaje irrepetible a los creadores de nuestros juegos favoritos. Así que Gonzalo, hoy además nos vas a hablar de un auténtico personaje y además muy en tu línea, pero tengo muchas ganas de ver lo que nos vas a contar, así que adelante. Bueno, chavales, hoy os voy a hacer una aproximación real a la biografía de un desarrollador al que todos queremos, básicamente porque las cosas es muy importante aquel que mejora un concepto, pero también es muy importante el que lo inventa prácticamente de la nada, ¿no? Entonces, bajo este prisma, me gustaría acercarme un poco a la figura de Shinji Mikami. Bueno, el pequeño Shinji, un chaval así torcuato, avieso, taciturno, nació en la prefectura de Yamaguchi y principalmente se caracterizó por tener una infancia feliz y una adolescencia en la cual pues se obsesionó, como muchos de nosotros, con los dos grandes un poco prismas de la emoción humana, que son tanto la risa como el terror. Dedicaba gran parte de su tiempo a ver películas de cine de terror y comedias, y se hizo la gran pregunta que nos hacemos todos constantemente cuando hemos visto o visionado muchas películas. De cine de terror y comedias, o sea... Sí, o sea, como que lo has dicho de forma muy natural, pero parece que es un poco... O sea, que son polos un poco opuestos, ¿no? No, me refiero que como que te llama la atención en ese concepto, ¿no? Los dos prismas y como uno te puede llevar al otro, pero principalmente lo que le hacía más gracia, obviamente, era el terror. Scary Movie es el punto de encuentro. Scary Movie es el punto de encuentro, efectivamente. Bueno, pues básicamente su adolescencia se basó un poco en esto, en ver películas de terror y en hacerse constantemente la pregunta que nos hacemos todos, que es ¿qué hubiéramos hecho nosotros en la situación de los protagonistas, ¿no? Entonces, bajo esta premisa, pues años más tarde, ¿no?, cuando entrara a trabajar en la industria del videojuego, acabaría acuñando un término que hoy usamos con bastante naturalidad. Bueno, vamos a seguir con su biografía, un poquito de manera cronológica, porque a pesar de eso y como muchos artistas y muchos trabajadores nipones, es bastante habitual en la sociedad japonesa estudiar algo a lo que luego no te vas a dedicar ni de broma. Y es que Shinji Mikami se licenció en Economía y con matrícula de honor en Mercadotecnia. Madre. Y a pesar... Bueno, en Mercadotecnia no se le ha dado mal porque la verdad es que vende bastante bien sus productos. Pero bueno, Mikami básicamente entra a trabajar en Capcom en el año 1989 y entra en un papel como, bueno, planificador de proyectos y sobre todo con aquellos productos que Capcom tenía en licencia con Disney. Forma parte del equipo que desarrolla Aladdin y va desarrollando pues videojuegos así un poquito de licencias cinematográficas o relacionadas, ya digo, con otras IPs. Cuando en 1993 pues trabaja en Goof Troop para la Super NES y ya empieza a tener un cierto papel de diseñador o desarrollador. Años más tarde nosotros le conoceremos principalmente por una obra, ¿no? Una obra cumbre, una obra, o sea, lo central, que es la invención del término, la invención del género que le llevó al éxito. Y es que básicamente estuvo mermando. Él se dedicó a mermar, y como pudimos ver en el futuro, pues tanto merme le llevó a que le dieran un poquito la patada. Y es que el merme era que Shinji era muy cansino. Shinji iba constantemente por las oficinas de Capcom diciendo: yo no tengo miedo a nada, yo me subo ahí arriba y ni vértigo ni nada. Que te da a ti miedo, a mí no, ¿eh? Shinji el hombre asqueroso 2 también. Yo... hay tormenta y apago todas las luces en casa. A mí me roza un alga y no me da miedo, no pienso que es un animal ni nada. Yo nado en el mar tan tranquilo. Es de noche, ni lo había notado. Entonces era muy pesado. Era muy pesado y tan pesado era que básicamente pues un poco al final le dieron mano. Que esto es lo bonito también de viajar a los años 80 y 90, y era que jóvenes desarrolladores o jóvenes, ya digo, planificadores,
ilustradores y demás, pues se les daba bastante pie a tener pues una ópera prima donde fueran el diseñador principal y el director del proyecto. Y es que bastante basado en una obra que es Sweet Home en 1989 y también en el propio Alone in the Dark, que para eso es el gran juego de terror hasta la época, y cogiendo además todos los referentes de las películas de George Romero, se publica en 1996 su gran ópera prima, que es Resident Evil. Tío, es el Ciudadano Kane. O sea, es llegar y hacer una cacho obra brutal. Sí, bueno, todos conocemos Resident Evil. Es un juego con una clara inspiración, como ya decía, en Alone in the Dark, sobre todo en Night of the Living Dead. Y es un juego menos metódico en cuanto al género de terror, en lo que era el clásico género de terror hasta la época. Ya que en ese género, sobre todo, pendía mucho de los desarrollos de la aventura gráfica, ya que estaba muy ligado al PC. Y él, sin embargo, da el salto tanto a la tridimensionalidad, que ya venía un poco de la mano del último, del Alone in the Dark, pero bueno, pasa a la acción con personajes en 3D y escenarios prerenderizados. Esto, efectivamente, le llevó a acuñar el término que todos conocemos hoy como Survival Horror, que básicamente es el nombre de una película de terror japonesa de la época. Y tal fue el éxito de Mikami que inmediatamente le llevó a ponerse a manos de la secuela. Sin embargo, el juego no acababa de ser del agrado de Shinji, y eso supuso que se fuera retrasando. O sea, el concepto de Capcom era sacar la segunda parte en 1997. Pero sin embargo Shinji pues no estaba muy contento con lo que estaba obteniendo, no estaba tampoco 100% metido en, como que tenía una idea demasiado grande a lo mejor para el juego y para una nueva IP, que a pesar de tener un gran éxito no era, pues era una nueva IP, y Capcom se estaba expandiendo, estaba dando buenas nuevas oportunidades a desarrolladores jóvenes, pero necesitaba productos concretos y tampoco iba a hacer la Torre Eiffel solo porque este chaval hubiera vendido 2 millones de copias. Entonces, en aquella época, que era muchísimo, pero bueno, al final, ¿qué pasó? Pues que Shinji acabaría realizando tareas de producción y sería Hideki Kamiya, que lo conoceremos también como gran desarrollador de Capcom porque es el desarrollador de Devil May Cry, se encargaría de la dirección. Lo cual, pues, supuso un cambio en el retraso de la publicación del juego a un año más, y acabaría saliendo en 1998. Durante ese tiempo, pues Mikami, aparte de hacer sus tareas de producción, siguió trabajando porque Mikami, aparte de no temer a nadie, de llamarle el Daredevil, el hombre sin miedo, trabajó en una edición especial de Resident Evil que llamó Resident Evil Director's Cut, y es el juego que fue publicado exclusivamente para el sistema PlayStation y contenía algunas modificaciones en la jugabilidad, y era el que incluía una demo de Resident Evil 2. Básicamente Resident Evil 2 evoluciona, hace que la fórmula del primero sea más grande, hace que la historia dé un paso más allá, el guión es mucho más sólido, los personajes adoptan otra medida porque era difícil, ¿no? O sea, era difícil. Uno de los grandes conceptos era el no abrazar a los personajes principales, ya que la gran sensación de indefensión o de enfrentarse a lo desconocido nace de que los personajes no sean un toro resabiado. Y si en la segunda parte hubieran usado otra vez a Chris y otra vez a Jill, ya sabían que había zombies, ya habían estado en la mansión Spencer. Por lo tanto, el retomarla una segunda parte con una jugabilidad, con un modo historia partido en 2 zonas y además mucho más diferenciado claramente que en la primera parte cuando elegíamos a un personaje u otro, nos retornaba al punto de inicio, y es que tanto Claire como Leon no saben qué está pasando en Raccoon City, y tiene, sobre todo Claire por su lore, tiene sus sospechas, pero son 2 novatos en el enfrentamiento, en la lucha contra el mal de los zombies. Y además que al cambiar de personaje también a lo mejor eliminas un poco el factor del plot armor, ¿no? El hecho de, oye, si siempre tengo una franquicia que los protagonistas son los mismos,
pues ya sabemos que no les va a pasar nada, que tal. Sí, por supuesto. Pero cambiando de personaje, pues das un poco de incertidumbre de, oye, que a ver qué va a pasar aquí, ¿no? Que igual en un momento dado te pegan un mordisco en el tobillo y hasta luego, Lucas. Sí, por eso el concepto de Resident Evil 2 es una expansión total sobre lo que ya se había trabajado en el 1. Mejorándolo, aumentando el factor acción, manteniendo el factor de los puzzles y con una jugabilidad no solo heredera, sino mucho mejor, y que además mantenía un modo historia igual de duradero que el modo historia del original, que es una también de los achaques que recibiría la tercera parte. Y siguiendo un poco su trayectoria profesional, bueno, pues como copiar está mal, pero peor está no tener ideas y morirte de hambre, Shinji pues decidió desarrollar una nueva IP basándose en su experiencia previa con el término ya acuñado y con su propio género, que son los survival horror, y de repente dijo: oye, esta película de Jurassic Park está muy buena. Y dijo, pues a tomar por culo. Creó Dino Crisis, que se convirtió en un gran éxito, alcanzando fácilmente los 2,5 millones de copias vendidas. En la época eso es una burrada. Sí, la fórmula de Resident Evil se recreaba en un nuevo entorno, con nuevos enemigos, pero básicamente la misma esencia. Enemigos que nos acorralan, resolución de puzzles, obtención de tarjetas llaves y misteriosas empresas que planean dominar el mundo bajo el riesgo de su destrucción. Básicamente lo que siempre nos ha contado, pero bueno, alternando un poco el concepto, cambiando zombies por dinosaurios. Y en ese mismo año, 1999, pues también salió a la venta Resident Evil 3, el Nemesio, siendo una de las más cortas en cuanto a aventura individual, pero puliendo una figura novedosa, que es la figura del Némesis. No como personaje con nombre, el Nemesio, sino como antagonista implacable que nos acecha y persigue, siendo un enemigo prácticamente indestructible y añadiendo un matiz más profundo al terror persecucional, aunque no de manera exclusiva, ya que es algo también que se repetirá en el desarrollo del género con, por ejemplo, Pyramid Head, en el caso de Silent Hill, o el propio Xenomorfo, lo que veremos en Alien Isolation, ¿no? Pero aquí teníamos al primer gran rival en una gran franquicia. Aunque sí que es verdad que la partición de las atenciones entre ambos proyectos por parte de Shinji Mikami pues socavó principalmente esta tercera entrega. Debido un poco a este semi-éxito, Capcom decidió crear una especie de estudio aparte, que se llamó Production Studio 4, que es que, decidió un poquito separar a Capcom madre, ¿no?, de estos nuevos desarrolladores. Y fomentó mucho que Production Studio 4 se dedicara a crear Resident Evil como churros, básicamente. Y yo creo que también era porque ya Shinji Mikami se estaba empezando a poner pesado. Es decir, Shinji Mikami era el hombre sin miedo, no tenía miedo a nada, y pues el reciente éxito de todos los Resident Evil, haber creado un subgénero dentro del mundo del videojuego, tener aparte Dino Crisis y demás, pues hacía que las conversaciones con él en la máquina de café de Capcom Entertainment pues fueran bastante pesadas, porque se acercaba a las nuevas becarias y entonces les decía, ¿tú quieres que te muerdan el cuello? Tú, pero eso no digas, que a lo mejor hay gente que se lo cree. Y es verdad que en esa época, la verdad es que el tema del machismo y el feminismo pues estaba a la orden del día como siempre, pero no había tantas denuncias. Por lo tanto, que Shinji fuera proponiendo mordiscos en el cuello a distintas personas que acababan de entrar en la empresa no estaba muy bien visto. Pero que esto es verdad, esto que estás contando, o sea, fuera de la coña. Esto es verídico. O sea, que tuvo problemas de acoso y cosas así. Shinji Mikami siempre ha tenido problemas de ser una persona que vive al límite. Dicho esto, pues para evitar sobre todo la muerte prematura de la saga y añadiéndole además responsabilidades como productor, pues en torno al acuerdo que realizó Capcom con Sega, el equipo se dedicó a desarrollar Resident Evil Code Verónica, que es una entrega a veces subestimada, pero que brilla, ya que es la que mayor tradición de la saga recupera. Además, incluye de nuevo el reencuentro de personajes clásicos que habían quedado abandonados, es decir, tanto en Resident Evil 1 pues vemos
cómo se van Chris y Jill. Resident Evil 2 vemos la historia de Leon y Claire, y en Resident Evil 3 volvemos a ver a Jill, pero no sabemos qué sucede con Chris, por ejemplo. Es un personaje que queda en la incógnita. Pero y en este la protagonista es Verónica, ¿no? Es broma, perdón. Joder, tío. O sea, Verónica, que es la que denunció a Shinji Mikami. Claro. Le guardaba muchísimo rencor. Total, que efectivamente, pues avanzando más en el lore, pues primera vez, además, se va más allá de los eventos vividos en Raccoon City y la mansión Spencer, y pues Claire se vuelve a reencontrar con Chris. También este año hace el Dino Crisis 2, ¿no? Claro. Entonces... Es que es una burrada. Desarrollando más aún sus IPs, pues dice, ¿qué mola aparte de lo que ya sé hacer, que es otra cosa que ya he hecho? Pues realizó la segunda entrega de Dino Crisis. ¿Qué pasó con la segunda entrega de Dino Crisis? Que el juego pues no podía lograr un gran éxito, básicamente porque se empezó a cambiar la fórmula. Dino Crisis abraza una fórmula mucho más arcade, parece prácticamente como si hubiera sido el Mercenarios del Dino Crisis 1, donde entran dentro como una especie de marcadores de puntuación, y todo tiene una vertiente más hacia la acción divertida en vez de hacia el agobio de te va a comer un pteranodón. Pero llegaríamos a un punto tangencial y primordial y central, y no se me ocurren más adjetivos, en la carrera de Mikami. Y es que esto sucedió en la conferencia que dio junto a Shigeru Miyamoto, porque se juntaron dos personas bastante pesadas. Es decir, Mikami, cada vez que iba a cenar con una chica, le contaba y le decía, ¿tú sabes lo de Residente Maligno? ¿Tú quieres que te meta el virus T? ¿Te gustan los dinosaurios? Pues se juntó con otra persona que dijo, ¿has visto lo de piri pi piri pi 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 pi? ¿Tú quieres que te meta la seta? ¿Quieres que te saque la espada maestra? Tal, entonces, dos personas... ¿Quieres que te lleve al reino champiñón? Claro, dos personas muy pesadas se juntaron en una conferencia en la cual se anunciaría el proyecto Resident Evil Rebirth, en el cual Shinji Mikami trasladaba los lanzamientos de la serie Resident Evil a la nueva consola sobremesa de Nintendo, que sería la GameCube, y abría los lazos de un trato directamente de Capcom con Nintendo para una serie de exclusivos. Básicamente el trato de Shinji con este Resident Evil Rebirth respecto a Nintendo se materializaría en 3 juegos. Principalmente, en 4 juegos, pero uno forma parte del Capcom 5. Pero bueno, el Rebirth se materializaba en 3 juegos. Lo primero, el remake de Resident Evil 1. Básicamente se hizo un lavado gráfico total, una mejora para la generación absoluta, manteniendo la fórmula narrativa, los controles y toda la esencia del primer juego, es decir, manteniendo todo su corte clásico, pero aportando una jugabilidad mucho más ágil, ya digo, controles tipo tanque, pero el cambio gráfico espectacular. Aparte aportarían Resident Evil 0, que es una aventura también de corte clásico, pero que aportaba un apartado jugable mucho más interesante, y es la cooperatividad. Y además daba un lore previo a los eventos de Resident Evil 1, por lo que entraba dentro del canon y tenía bastante importancia. Y el último sería Resident Evil Gaiden, que es un Resident Evil que le salió para Game Boy y que no tenía tanta importancia, pero bueno, ahí estaba. Y de la mano, como ya digo, de Production Studio 4, ¿no?, se reafirmó el compromiso con Nintendo con lo que se llamó el Capcom 5. Que el Capcom 5 ya no solo estaba directamente relacionado con Resident Evil, sino que eran 5 exclusivos de Capcom a cargo de grandes directores de la desarrolladora, entre los que se encontraba Mikami. Mikami se encargaría paradójicamente del peor acogido, que era PN03, que si lo buscáis ahora no recordaréis este juego. También estaba Goichi Suda con Killer 7, que aunque recibió buenas críticas, pues por parte de la prensa fue un fracaso de ventas, como ya comenté en su momento. Oye, y que hablamos de Goichi Suda en la temporada pasada también. Sí. Ya el programa que hablamos de Suda 51, que fue la hostia también. Que es un genio. Eso es. También estaba Hideki Kamiya, ¿no?, que trajo Beautiful Joe, que fue bastante mejor, posiblemente fue el que mejor... Casi nada. Fue el segundo que mejores resultados obtuvo.
Y luego estaba Hiroki Kato, que hizo Dead Phoenix, que fue un proyecto que se canceló a mitad de desarrollo y que, bueno, pues no llegó a nada. Pero sin embargo el gran éxito sería, como director, pero bueno, como productor ejecutivo y máquina también detrás de la historia, Resident Evil 4. La siguiente entrega numerada a manos de Hiroshi Shibata, donde pues Mikami fue el ideólogo de todo. O sea, esto fue los Goonies en toda regla. Es decir, había una cara, pero el otro se pasaba por ahí diciendo: yo lo del control tanque ya no lo veo, alguien ha matado a alguien. Me gustaría que hablaran en castellano, mejor en mexicano. Está en México y ojo, ojo, esa gente da miedo. Y yo no tengo miedo a nada. ¿Sabes? Todo el rato así, muy, muy pesado. No sé qué pasa hoy con las dramatizaciones de vuestra sección, pero me está encantando. Estamos muy actores, sí. Bueno, básicamente Mikami fue partícipe en toda la modificación de la experiencia jugable porque se implicó mucho después del discreto éxito del 0, de Resident Evil 0. Resident Evil 0, pues pensaban que iba a ser más bombazo de lo que realmente fue, pero muchas de sus cuestiones muy clásicas se habían remarcado de manera excesiva y habían hecho como que la fórmula jugable de Resident Evil se quedara muy anticuada para el nuevo jugador del siglo XXI. Entonces Shinji, pues que ya sabemos que es una persona de ideas fijas y que no tiene miedo a nada, pues se tomó el desarrollo del juego de manera muy personal y lo que quiso es incrementar la participación del jugador de manera constante. Por tanto, dio un paso más hacia la acción directa, abandonando además la cámara fija, que es algo que daba bastante sensación de miedo, pero bueno, por un modelo que facilitaría la acción, que es la famosa cámara al hombro en tercera persona. Eso cambia la industria, esa cámara. Y cambiaría la industria. O sea, básicamente cambiaría la industria porque el éxito absoluto de Resident Evil 4 fue arrollador y conllevó una reformulación de los videojuegos en tercera persona que se fundamentaran en mecánicas de disparos. Por lo tanto... Sí, fueron dos cambios brutales. Uno a mejor, que fue el de esa cámara al hombro, y otro a peor, que fue la deriva que tomó la saga para mí, por lo menos. Sí. Pero básicamente también esto habla bien de Shinji, y es que Shinji, como buena rata que sobrevive a todo y que no tiene miedo a nada, dejó Studio 4 para formar una compañía aparte con Hideki Kamiya y Atsushi Inaba, que se llama Clover Studios. Pepino Clover, Sí, Clover Studios Pepino. Y es que se encargaría sobre todo de labores de producción en un beat'em up que se llamaría God Hand, que no tendría mucho éxito, y es en ese momento en el cual ya Shinji era muy pesado. Shinji en 2007 estaba cansinísimo, era una mezcla entre Pablo Motos y José Mota, con todo el respeto a aquellos que le gusten. Madre de Dios. Pero una mezcla terrible entre ¿cuándo vas a hacer el próximo Resident Evil? Hoy no, mañana. ¿Sabes? O sea, ¡que entre Flippy! Todo muy así, muy cansino. Capcom quería el dinero, él quería seguir vivo en la industria haciendo pues a lo mejor alguna IP nueva, algo que no le llevara pues directamente a que entre Leon otra vez y que entre otro cameo y otro personaje en la saga. Entonces, en 2007 en una conferencia Capcom anuncia que desde octubre, o sea, esto lo anuncia en el marzo de 2007, pues Capcom dice que desde octubre del año 2006 ha terminado su relación contractual con Mikami. Y básicamente también era porque la relación contractual con Mikami era muy libertaria. Es decir, tenía un contrato muy abierto, el cual iba renovando de manera muy libre, pero que podía cesar en cualquier momento también. Entonces, Mikami era la escort de Capcom. Sí, un poquito. Entonces, porque Mikami, entre sus argumentos de no tener miedo a nada, tampoco tenía miedo al paro. Entonces decía, bueno, para mí esto ya me viene bien. Entonces, Mikami abandona por primera vez en la historia a su saga hija, siendo, por ejemplo, Resident Evil 5 la primera entrega en la cual él no tiene ningún tipo de participación. Y a partir de ahí, él es libre. Y en febrero de este año 2007 se une con Atsushi Inaba y formarían SEEDS ENC. Y es que
avalados por numerosos trabajos que ya habían realizado en Capcom, como Resident Evil, ¿no? Devil May Cry, en el caso de Hideki Kamiya, Phoenix Wright u Okami, les permitió unirse a Sega para formar Platinum Games. Venga, esperaba más movida con Platinum Games. Y dije, hostia, Platinum Games. Yo es que soy más de Clover que de Platinum, pero vamos, Platinum también a tope, ¿eh? Platinum Games es una burrada de desarrolladora. Platinum entre la Brujoneta y el Vanquish. Claro, pues ahí estarían. Y es que siempre te olvidas, Pablo, siempre te olvidas. Su primer trabajo en Platinum Games se trató de Madwall. ¿Vas por ahí, Abel? No iba por ahí, que Madwall es también es que se nota el diseño, o sea, es un diseño brutal el que tiene artístico. Pero no iba por ahí, iba por el último Hack and Slash de la Nintendo Switch, que se lo acabo de dejar a Pablo. Astral Chain, ¿no? Pero a ver si lo juega. Eso no tiene nada que ver sin Jimmy Campbell. Total. Pero es Platinum Games. Vamos a lo que nos ocupa. ¿Vale? Venga, dale. Su primer trabajo en Platinum Games es Madwall, que es un juego ultra violento para Wii, al que Abel jugó horas y horas y horas, con una estética semejante en aquellos años a SimCity, y que era así muy colossal. Y luego nos regalaría Vanquish, que es un juego de acción en tercera persona, que efectivamente tiene la cámara en tercera persona del Resident Evil 4, y que fue un gran éxito en el mercado nipón de PlayStation 3, y que ahora mismo pues es un juego de culto para cualquier mercado. Lo bueno que tiene también Shinji es que, como era el amigo más valiente de este grupo de amigos, como estáis viendo, Goichi Suda le tenía mucho cariño, Hideki Kamiya también, Atsushi Naba también. Entonces se había rodeado de una buena panda. Era porque cuando había pelea él nunca se echaba para atrás. Y al lado básicamente de Goichi Suda, cuando él llegó a un acuerdo con EA para el desarrollo de Shadows of the Dawn, pues efectivamente Goichi Suda llama a su colega y le dije, oye, tengo aquí un juego que se llama Sombra de los Malditos, que si tú que sabes un poco de lo de meter miedo y eso, por no tenerlo, pero que lo controlas, que si te quieres venir. Entonces, bueno, Shadows of the Dawn, como ya hablé en el caso de Goichi Suda, no fue tampoco un juego de gran éxito, pero sí que es un juego con una estética peculiar que recuerda a esas películas de terror de serie B de los años 80, con ese aroma un poquito a Robert Rodríguez, y en el cual, pues, obviamente de nuevo se vuelve a ver esa cámara al hombro en tercera persona de Resident Evil 4, hay un poco por estas muertes también al primer toque y todas estas cosillas muy estética Resident Evilera, que obviamente hacen ver que la mano por ahí estaba. Pero aquí no está ya Grasshopper, o no, o en este juego no está, porque si está Goichi y está él. Sí, pero esto es una licencia que hicieron con EA. Vale. O sea, al final tú tienes tu desarrolladora que es Grasshopper, pero el que te publica el juego es otro. Es lo que suele pasar a veces. Hay veces que tú desarrollas y quién es el que te lo mueve. Eso es a lo que me refiero. O sea, lo hicieron como siendo Grasshopper, aunque fuera EA la que distribuyó el juego, o no existía todavía Grasshopper, es que no lo sé. No lo sé, Abel, no lo sé. Dame respuestas a tus preguntas, dame respuestas. No, pero si te pregunto es porque no sé la respuesta. No, es que me parece curioso que... ¿Eres internet, Abel? Sí. Pues ya sabes. Voy a buscarlo. Que me parece curioso que estando Goichi Suda y este señor, pues, a ver. Pues claro, pues todo esto nos lleva a avanzar a 2010. Porque en 2010 fundaría su propia compañía. Y a ver si esta le gusta a Pablo, porque Clover ha dicho que sí, Platinum Games menos. ¿Te gusta Tango Games Works? Tango me flipa, Tango. Pues Tango, que es un proyecto personal. Tango adoleció desde su primera etapa de un poco lo que le pasaba a Shinji, que como podemos ver, de adolescente pues le gustaban mucho las películas de miedo, sin embargo se sacó economía porque lo que más miedo le daba era no tener dinero, luego se hizo adulto y perdió el miedo a todo porque él no tenía miedo a nada. No tenía miedo a ir a la cárcel por acoso. No tenía miedo a ir a la cárcel por acoso, no tenía miedo al paro, no tenía miedo a lo que ningún ser racional tiene miedo. Entonces, ¿de qué adoleció Tango Games Works en su creación? Pues básicamente de que le faltaba un proyecto, no tenía una clara dirección ni una concreción muy clara de proyecto de negocio,
y empezó a consumir su financiación de manera extrema, hasta el punto de necesitar el apadrinamiento por parte de Bethesda, y los cuales no solo les apadrinaron, sino que les dijeron, mira, tenemos un... ¿De qué has dicho? ¿De Bethesda has dicho? Sí. ¿De Bethesda? Sí, lo ha dicho al revés. Bethesda. Macho, entre Grasshopper, Bethesda, o sea, yo no sé ya de qué estamos hablando. No sé, tío. Lo que no sé es por qué dices Bethesda. manufactura de saltamontes. Grasshopper. Grasshopper. Pues Bethesda, perdón. Bethesda, purista de mierda. Y Pero Grasshopper está bien, puto sí, Pablo. Sí. Pues que sí que lo distribuyó Grasshopper. Pues muy bien. Pues pa' tu cara. O sea, lo desarrollaron ellos y lo distribuyó EA. Pues perfecto. Parece ser. Pues esto, Bethesda financia a Tango Gameworks y les dice en plan de, mira, chicos, hay un proyecto sobre la mesa, os gustaría hacerlo ya que tienes libertad total. Y fue un proyecto el cual su nombre en clave que se filtró en aquella época se llamaba Zwei, que es número 2, ¿no? En alemán. Y básicamente bajo este nombre en clave se desarrollaría su último juego como director, porque a partir de ahí lo que sobre todo va a desarrollar Shinji son tareas de productor. Y es The Evil Within. Te da miedo también, ¿eh? The Evil Within es un nuevo survival horror que es la mezcla, quizá un poquito el cubata perfecto con el toque de alcohol que es necesario de Silent Hill y la Coca-Colita refrescante perfecta y con burbujas que te hace Resident Evil y que te da un poquito de chispeante. Y es que Evil Within es una gran obra, a mí me encanta, es un juego que me enamora, básicamente porque mezcla muy bien esos dos componentes. Tiene un mayor componente de terror psicológico, con una ambientación surrealista total, ya que estamos profundizando en mentes de enfermos psiquiátricos, pero abraza además de estas ideas de la mente y de las transformaciones del mundo, abraza esa mecánica jugable de juego de acción, pero con una supervivencia muy tosca, es decir, no eres Leon, no puedes recibir muchos golpes, se ha dejado esa hipertrofia del héroe de Resident Evil, en el cual pues no solo la hipertrofia muscular que vimos de Chris en Resident Evil 5, en la cual él no tiene nada que ver, pero sí esa hipertrofia en cuanto a invulnerabilidad o a héroes ya reconocidos. Sebastián Castellanos, que es el superhéroe de Evil Within, es un personaje realmente no muy carismático, pero que constantemente su aspecto de persona normal nos hace identificarnos muy bien con él y darnos constantemente esta sensación de pánico. Además, un pánico ya no solo relacionado con los monstruos, que son obviamente de pesadilla, sino un pánico muy ambiental, porque constantemente el terreno, los escenarios están cambiando. Además, hay ese concepto de némesis también, el cual el personaje cuando aparece tenemos que huir porque nos mata al primer toque. Hay unos monstruos horripilantes, hay una historia que se va descifrando muy poquito a poco y que se va descubriendo de una manera muy natural, pero aún así parece un capítulo constantemente de Twin Peaks, y sabe aprovechar muy bien todo lo que dejó de heredero Silent Hill y que sus ediciones más recientes y sobre todo para la época no pudieron aprovechar, y sabe muy bien tener en cuenta lo que él mismo desarrolló en materia de acción y en materia de un survival horror más físico con su propia saga Resident Evil. Y básicamente este es su último trabajo como director. A partir de ahí lo que declaró fue que él no podía hacer más labores de director y presidente de la compañía, de Tango, y debía dar oportunidades a desarrolladores más jóvenes. Que él quizás su labor era más ahora la de prácticamente un mecenas o un guía que la labor de diseñador. En su labor de productor ejecutivo, pues sus últimos trabajos básicamente serían la segunda parte de Evil Within 2 en 2017, que es un juego con mucho menor éxito que el predecesor. Y es que le pasó un poco algo parecido que suelen tener los juegos de terror, y es que expandir su mundo nunca suele ir muy bien. O sea, hacer un mundo grande, tener esa tendencia a escenarios, aunque sean interconectados, pero a escenarios mucho más amplios,
o un rollito así sandbox con misiones secundarias, no funciona. Básicamente porque diluye la sensación de reclusión, diluye la sensación de indefensión, hace que no tengamos ese miedo tan constante cuando te puedes hacer una task list sobre lo que quieres hacer. Y eso es terrible. Y a partir de ahí nos llegaría el último juego. Y es que hace poquito nos llegó su último proyecto, que es Ghostwire Tokyo, ¿no? Un FPS sobrenatural con una estética muy peculiar. Sí. Y que ha desarrollado, o sea, que ha cosechado un éxito un poquito modesto, pero que bueno, que habla un poco sobre la dinámica que él lleva a la hora de producir proyectos. Y es que obviamente le interesan las aventuras con un corte sobrenatural, con un corte donde haya ese sentimiento pues de miedo o de estarse, ¿no? De awkward, de estar ahí nerviosillo, pero que efectivamente también asume que el medio ha evolucionado y que gran parte de los jugadores lo que demandan también es un componente de acción. Creo que ha pervertido un poco su fórmula, pero hay que entender que no deja de ser un desarrollador que para mí ha marcado una época. No solo porque ha sido el creador de carne y hueso de un subgénero dentro del videojuego, además de un subgénero que a mí me encanta, que es el survival horror, y que por tanto ya, solo con haber creado eso, su legado va a ser eterno, sino que además ha dejado su impronta para que, aunque él, en sus proyectos, obviamente, por tener un mayor presupuesto e intentar acaparar más público, tenga que, quedar subyugado a las fórmulas jugables que estén de moda en ese momento, sí que ha dejado el legado, no solo el legado del survival, sino que pasen los años que pasen, habrá juegos con cámara fija, con controles de tanque, con ambientes angustiantes, con personajes poderosos, sobre todo los antagonistas, y con un estilo pues un poco cinematográfico que ahonda en esa sensación de indefensión y que engrandece los momentos de acción. Es un poco esa mezcla perfecta entre... Creo que lo que me gusta de Shinji es cómo sabe sintetizar ese momento en las películas de miedo, en el cual dejas de tener miedo para coger la motosierra y enfrentarte al zombie o al demonio de turno. Y esto es Shinji. Shinji Mikami es una persona que vive sin miedo. Es una persona que actualmente, como director y productor de Tango Gameworks, le ha cortado el cable de los frenos a su coche, no toma nunca paracetamol y no sabe lo que es llevar cartera ni llaves. Es una persona que cada vez que vuelve a casa decide escalar la verja, correr delante de los perros guardianes que él mismo se ha puesto, no tiene miedo a nada. No echa la llave al coche. Nunca ha usado un condón en su vida. Y es así. Él es la figura del hombre sin miedo. No es el héroe que queremos, pero sí el que necesitamos. Ese es Shinji Mikami. Oye, pues brutal Gonzalo. Muy guapo el repaso a la trayectoria de este señor. La verdad es que juegazos, la mayoría de lo que ha hecho este señor es oro puro. O sea, nos podremos meter con él en muchas cosas, pero yo creo que como desarrollador tiene una trayectoria intachable que tú hoy nos has traído. Tiene una cantidad de juegarrales. Los juegos son una barbaridad. Sí que es verdad que da pena, ¿no? Como que todo es muy reincidente dentro de la misma saga, ¿no? Bueno, pero tiene también... sí que Onimusha no deja de ser un Resident. Sí, pero Onimusha no es suyo. Crisis, pero trabajó en Onimusha también. No, pero no hizo nada. O sea, consultor o alguna historia así, ¿no? No sé. No lo sé, pero me sonaba. No lo sé. Pero igual que en Ghostwire Tokyo, ¿no? Que es en Ghostwire Tokyo es productor. Ghostwire es que creo que lo empezó él a dirigir y luego a mitad del proyecto lo cedió o algo así. ¿Esta historia la sabes tú, Gonzalo? Sí, bueno, básicamente la idea original es como suya, pero es lo que él siempre ha dicho en las entrevistas de los últimos años. Lo que siempre ha dicho es que él ya no puede realizar tantas funciones y que prefiere seleccionar proyectos o tener ideas
pero que luego las desarrollen otros. Dárselo a gente joven, ¿no? Pero bueno, que tiene Phoenix Wright, tiene Killer 7, tiene Beautiful Joe, que no son el solo... chico de las ideas, Shinji Mikami, el chico de las ideas. Va cada vez que se toma un café en las oficinas de Tango Gameworks, apunta ahí en una servilleta... un señor con poderes que va por Tokio y está todo lleno de demonios. Toma, para ti, trabaja. Mira una cosa que te digo, Shinguchi, mira, esto es una sandía. Las sandías a que tienen miedo, a caerse del carro porque se van a romper. Tú dale una vuelta a esto. Y ya está. Todo el día así, es que me lo imagino así, Pues nada, Gonzalo, muchísimas gracias, lo dicho, por esta sección, ha sido tremenda, me encanta la trayectoria de Shinji Mikami, y yo creo que con esto nos ha quedado un programa bastante completito, así que, como solemos decir, vamos a ir echando la chapa. Y ahora sí, queridos oyentes, hemos llegado al final. Muchísimas gracias por haberos quedado con nosotros hasta este momento. Esperamos de corazón que hayáis disfrutado del programa, que os hayáis sorprendido con la historia que nos ha traído Abel del Buscaminas sobre el rey de Donkey Kong, que hayáis aprendido y que os hayáis maravillado con el biogame de Gonzalo sobre nada más y nada menos que Shinji Mikami, un auténtico crack que no le tenía miedo a nada. Y eso sí, despedirme ahora de Abel Morán en primer lugar, que nada, tío, muchísimas gracias por haber estado por aquí un programa más, por haberte marcado ese pedazo de sección, que ha estado, la verdad es que súper interesante, y nada, nos vemos en el próximo. Pues sí, nos vemos en el próximo, que además no me toca currar. Bueno, de decir que ahora, a día de hoy, existen otros campeones de Donkey Kong. Han llegado a superar incluso el 1.200.000 otro tipo de personas, pero nunca hubo la rivalidad que existió entre estos dos personajes, entre Billy Mitchell y Steve Wiebe. Así que era lo que yo me importaba y lo que me interesaba era la historia entre ellos, al margen de las puntuaciones. Y no hacen salsa barbacoa, además. Buah, ojalá la salsa barbacoa más picante de Billy Mitchell, Shinji Mikami no le tiene miedo, No, por supuesto, es que él no tiene miedo a nada. Claro. Y muchas gracias, Gonzalo, por habernos traído ese pedazo de biogame. La verdad, para mí, una de mis secciones favoritas, pero es que además, como la traes tú siempre, ese repaso tan exhaustivo a la trayectoria de la figura del genio creador, me parece que es como súper completo. Y yo creo que, sobre todo, los que son especialmente fans de esa persona lo van a disfrutar especialmente, pero también para aquel que no lo haya conocido, es un resumen muy digno de la relevancia de esta persona, ¿no? Así que nada, tío, muchas gracias por haber estado una semana más. Nada, chavales, gracias a vosotros. Ya sabéis que yo he preguntado a familiares, he preguntado a todo el mundo, o sea, no he podido hablar con Shinji directamente, pero bueno, porque parece ser que su japonés no es muy bueno y no podía comunicarse bien, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Sabes? Que Hideo Kojima habría hecho más esfuerzo quizá por hablar conmigo. Es lo que hay. Bueno, otra vez será, Gonzalo. Sí, a ver en otro momento. Él de todas formas me dijo, yo no tengo miedo a hablar, pero dije, bueno, ¿qué me quieres contar con eso? Oye, estaría bien un biogame con entrevista a esa persona. Sí, totalmente. Yo ahí lo dejo, como idea loca. Que esa persona me diera su beneplácito y hablar conmigo durante media horita. Eso es. Y nada más, Pablo Sánchez de Rojas, yo también me despido, pero no hasta dentro de mucho tiempo. Hasta el próximo programa de L3, La Regla del 3, el podcast de videojuegos donde siempre somos 3. Adiós. Sobre todo a ese terror persecucional. Tío. No sé hablar. Esta palabra no existe, Gonzalo. Es que no existe esa palabra. Ya lo sé. No sé dónde me he quedado. Sobre todo el terror persecucional. Sí, eso.
Vale, persecucional. Pues mejor que lo digáis vosotros porque yo no lo sé decir. Un matiz más profundo al terror persecucional. No vamos a poder hacer esto en directo, porque vamos a tener que presentar otro. Vale, no entiendo mi propia letra, me pasa como a Rajoy.